¿Alguna vez has escuchado el sonido que hacen las arañas? En este episodio te derretirás del sonido que una araña puede hacer a través de la estridulación. En este episodio hablamos con el colombiano Luis Fernando García, doctor en ciencias biológicas y apasionado de la aracnología. De hecho, Luis Fernando lleva estudiando arañas desde que tiene 14 años. En su historia nos resalta la importancia de las influencias tempranas, los documentales y los libros, además de un montón de datos súper interesantes que nos harán perderle el miedo a las arañas, apreciar la importancia que tienen en nuestro día a día, y descubrimos la relación que tienen las arañas y el Viagra. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Luis Fernando, qué placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias a todas ustedes por la invitación y también pues es un gusto para mí pues poder compartir y participar en este espacio. Nos gusta empezar todos nuestros episodios conociendo un poquito cómo se definen las personas para ya luego ir indagando en esas cositas que tú piensas de ti mismo. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Luis Fernando? Son difíciles las preguntas. No me preparé, dijiste que no. No me preparé para esa. No, pues a ver, ¿cómo te digo? No, yo me defino, pues, no me gusta mucho hablar en tercera persona de mí, así que bueno, voy a hablar en primera, que no soy como tan bueno hablando de mí mismo, pero no, yo me defino como una persona bastante apasionada por lo que hace. Me gusta mucho la profesión, me gusta mucho lo que hago. Y pues también creo que me defino como una persona bastante perseverante, ¿no? En ese sentido, tratar pues de cumplir espero todas o en su defecto la gran mayoría de metas que me he establecido. También me defino como una persona muy abierta y pues como muy curioso, ¿no? Permanentemente ese es como otro de los atributos, así que bueno, que a veces es bueno, a veces es malo. Hay gente que no le gusta mucho que uno pregunte tanto, pero creo que siempre me he definido así como entre esas, como un poquito, un poquito de cada cosa, ¿no? Esa combinación. Y también pues nada, creo que sí, en cuanto ya a lo que me gusta, pues sí, yo, como dicen en mi país, soy un gomoso de este cuento, muy apasionado y nada, me encanta, sí. Más o menos me definiría como por ahí. Disculpen si es un poco escueto, pero no estilo hablar mucho de mí mismo. Primera vez que me soltaron la bomba enseguida. Sin preparación y sin nada, aquí está. Sin anestesia. Esas características que dices de apasionado y perseverante, ¿fuiste así toda tu vida o fue ya más grandecito o más por las arañas o por algo más? Yo creo que sí fui a lo largo de mi vida perseverante en muchas situaciones. Pues de pronto sí más lo que de pronto tú dices se fueron como acentuando en la carrera, ¿no? De pronto en la carrera como cuando ya a uno le toca pues una materia más complicada, ya dices lo de perseverante, toca tomárselo más en serio, ¿no? Y lo de apasionado, sí, a mí desde chico, muy chiquito, me gustan mucho los animales. Desde que soy muy chiquito, pues al inicio me gustaban como más el tema un poco de dinosaurios y bueno, esos grupos así. Pero ya conforme como iba viendo los animales que había ahí a la vuelta, algunas veces pues los que podía ver, digamos que me gustaban más, así eran tipo los insectos y afines que veía afuera, aunque siempre me gustaron más fueron los grandes mamíferos, ¿no? Bueno, en esa época de mi vida, entonces había una enciclopedia bueno, que tenía mi papá, que también me ayudó mucho con eso, que se llamaba Enciclopedia Salvat de la Fauna, no sé si alguna de ustedes la haya visto, eso es como una colección que tienen todos los abuelitos en Colombia, uno de ellos la tenía. Y estaba muy buena porque era de un español que era un naturalista muy famoso que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces él mostraba, digamos, diferentes continentes y bueno, mostraba, digamos, la identificación de diferentes animales. En los libros había mucho lo que eran grandes mamíferos, entonces por eso también
puede ser que haya influenciado que me llamara tanto la atención de insectos, pues en las enciclopedias por lo menos que nosotros teníamos no habían tantos. Y bueno, ahí de a poquito me fui como enrolando en el tema, ¿no? De a poquito me iba mirando, después documentales cada tanto, que en esa época pues no es como ahora que había Discovery, sino que uno compraba el cassette de VHS con un documental, lo ponía, bueno, se veía el documental 200 veces, se aprendía el diálogo. Pero no, o sea, era bien interesante, como que ahí empezó un poco el gusto, ¿no? Y ya la curiosidad, ¿no? Le va llevando a la otra, en la medida que uno va leyendo, como que le van dando ganas de saber más y ahí pues es donde también la perseverancia juega un poquito, ¿no? ¿Algún documental de esos que te viste 200 veces que todavía te recordes? Sí, varios. Había uno que fue el primero que tuvimos, que se llamaba Hienas y Leones Eternos Enemigos, que era de, creo que, si no estoy mal, de National Geographic o de Discovery. No recuerdo muy bien en este momento quién lo produjo, pero sí recuerdo el título. Y bueno, te mostraban todos los conflictos que hay en África entre las hienas y los leones, y bueno, las disputas territoriales que tenían, la pelea por el alimento, y ese sí, ese prácticamente no lo sabíamos de memoria, ¿no? Ese, como fue el primero con el VHS, lo veíamos ya una y otra vez y bueno, era como la película del fin de semana a veces. ¿Y tú creciste en una ciudad o creciste en un lugar más donde podías tener más conexión con la naturaleza ahí en Colombia? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, yo, digamos, la primera infancia la tuve en una ciudad, pues donde yo nací originalmente, que se llama Ibagué, que es tipo una ciudad más o menos pequeña. Esa ciudad sí tiene mucha parte natural y bueno, en la casa de los que eran mis abuelos había un patio muy grande y ahí pues uno veía animales, ¿no? Veía hormigas, o sea, a mí me llamaba mucho la atención estas hormigas arrieras que se llevaban el arroz. Mi abuela ponía arroz para que los pájaros llegaran a comer y las que se lo comieran a las hormigas al final se lo llevaban. Y nada, y ahí como que no, ahí me empezó como la curiosidad, ya en Bogotá, viste que Bogotá es como mucho más ciudad, ya no tenía como tanto ese acceso, ¿no? Entonces como que el plan de las vacaciones era, bueno, salir y cuando uno ve una hormiguita o algo ir a ver bichos o qué estaban haciendo los bichos, qué hormigas raras había, ya cuando uno encuentra una tortuga, que uno, wow, apareció una tortuga por ahí, cada tanto de pronto un cangrejo. Y un plan que sí me gustaba mucho era ir a ciudades más pequeñas, a pueblitos. En esa zona, bueno, digamos en las inmediaciones de Ibagué hay muchos pueblitos y esa zona pues es muy caliente, ¿no? Todo el año es muy caliente, son a temperaturas muy altas. Entonces habían muchos animales, entonces lagartijas, ranas, bueno, se veía como mucha más fauna de la que uno veía en Bogotá, entonces era como el plan uno, ir a esos sitios a ver animales, ¿no? Era como digamos, o el entretenimiento extra que tenía. ¿Y cuáles eran tus pasatiempos o actividades favoritas y qué hiciste toda tu adolescencia antes de llegar a decidir por estudiar biología y las arañas? Pues mira, el tema de las arañas se da porque bueno, digamos en la adolescencia normal, ¿no? Hasta cierta edad normal, pues veía los bichos cada tanto, que hay gente que también me cuestiona por decirle bichos, algunos docentes, pero bueno, ya estamos en confianza. Y ir a mirarlos, pero no era como así que, wow, que me llamara. Cuando chiquito sí me gustaba, pero obvio, o sea, normal, me gustaba salir, jugar pistolas de agua, bueno, etcétera. Normal hasta cierta edad. Y en una de esas, pues en donde yo estudiaba, hacían como una especie de un proyecto que, bueno, uno básicamente hacía como una investigación en el aula, que era todo el año, y en una de esas, en un año, pues pues dijeron que hiciéramos una investigación. Yo hice pues una investigación bibliográfica de lo que eran los dinosaurios, hicimos una maqueta, bueno, todo el cuento salió muy bien, entonces yo contentísimo con el tema de los dinosaurios, entonces al año siguiente dijeron, bueno, no, eso estaba bueno, pero ahora sí vamos a hacer investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo otra vez con el tema de los dinosaurios ahí creí que volví a meter el gol y me dijeron, no, eso no es investigación, eso usted no puede traer un dinosaurio vivo acá y trabajarlo. Entonces dije, no, pues Aunque, como ya hoy sabemos y como aprendimos en el episodio con Andrés Novales, todas las aves que vemos hoy son dinosaurios. Podrías haber llevado a un pollito.
pues chévere, vamos con grandes mamíferos. Dije un rinoceronte, porque a mí me llamaban mucho la atención un rinoceronte. Entonces fui Traigamos un otra vez a meter rinoceronte a el, la clase. claro, sí, eso me dijo el profesor. Entonces me dice, vamos a hacer investigación. Y yo, sí, con el rinoceronte. Me dijo, bueno, tráigalo, traiga el rinoceronte acá y lo observamos acá en el salón. Y claro, ya me di cuenta que lo de grandes mamíferos como que no. Entonces me dijo, piense en algo viable, algo que usted pueda hacer. Y yo pues sí había tenido como cierta pues curiosidad a veces ahí lo que les contaba de las hormigas, a veces yo veía en donde mi abuela que se las comían algunas arañas y todo el cuento. Por hormigas no me fui porque eran como muy difíciles de mantener, por el tema de bueno, de los hormigueros, eso que yo no tenía ni idea cómo montar uno. Entonces dije, bueno, vamos a ver si por arañas de pronto pues se ven como chéveres, vamos a intentar. Y bueno, le dije, bueno, vamos a hacer algo con arañas. Entonces, listo, ¿qué va a hacer de arañas? Y yo, no, alimentación, vamos a ver qué comen las arañas. Entonces me dijo, bueno, consígase una araña y mírela y la observamos y vemos qué comen. Bueno, ahí fue mucho tiempo haciendo como la selección de la araña correcta porque agarraba unas y se me morían. Muchas se me morían, no sabía de conseguirles comida, era un desafío. O sea, hay unas que son unas que saltan, la familia salticia, empecé con una de esas y era conseguirles zancudos todos los días, mosquitos. Entonces, claro, era un reto. Y hasta que di con una que es una especie, un género que es tejenaria. Y esa pues estaban ahí en la casa, yo no sabía, estaban en la casa y estaban también en el sótano, ahí, digamos en el parqueadero de la casa, hay una población grande de esos animales y los agarré y ya claro, entonces la arañita hizo hacia la cueva, entonces uno dándole comida y que puso huevos, bueno, toda la historia de vida de la araña uno se la sabía, la hora, las que salía, y el proyecto salió muy bien, o sea, ese proyecto salió muy bien. Ahí ¿Cuántos pues años hicieron. tenías? En esa época tendría que como 14 años, 13 años por ahí. Oh, Ento- entonces sí, y entonces el profesor, para que él era un profesor que era súper exigente, yo todavía tengo muy buena relación con él, porque bueno, él también trabaja ahora en una universidad. Y claro, era exigente, entonces uno observaba y no, que esa observación, eso está muy mal hecho, que mejore, que dele, dele. Entonces uno se dedicaba para hacerlo bien y claro, salía, pues no era, tampoco les voy a mentir que era guau, no, la observación no, pero bueno, por lo menos sacaba uno algo más o menos decente. Y ya me quedé colgado. Yo cuando ya salía yo a mirar y me dijeron un día, ¿qué esa araña qué especie es? Me dijeron, bueno, ¿y eso qué es? ¿Usted qué está trabajando qué es? Entonces yo por allá dije una especie que había visto en un libro y era de por allá de España, ¿no? Nada que ver con lo que... Y yo dije, es esto. Y claro, y me quedé pensando, yo, pero ese bicho es de España. ¿Será que eso está acá? Y claro, entonces el tipo me dijo, no, el profe me dijo, no, eso no, 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 eso debe ser otra cosa. Entonces me dijo, averigüe bien qué es. Y claro, yo me quedé con la espinita, yo cómo no vas a ver eso, es la araña que tengo acá, cómo no vas a ver, la tengo todos los días, la mantengo, le doy de comer y no sé ni qué es. Entonces me tocó ir a buscar, me dijeron, ya vaya y busque cómo identificar las arañas de verdad, porque usted nos está cachando carreta, nos está echando cuento porque el profesor se dio cuenta. Entonces bueno, fui. Y claro, ya cuando empecé a ver o a mirar, ya fui a una universidad que hay en Colombia, que es la Nacional, fui a hablar con un especialista en arañas. Entonces le dije, necesito averiguar. Y el profesor en ese momento me dijo, mire, hay este libro, un libro que escribieron dos autores americanos. Me dijo, este libro es muy bueno para empezar la identificación. Y claro, yo agarré ese libro y cuando empecé a leer, es un libro súper ameno, o sea, pero a la vez como que te da las pautas para hacer una buena identificación. Entonces, claro, yo cuando volví al proyecto, yo ya sabía efectivamente el nombre de la araña y claro, eso nos puntuó un montón, ¿no? Porque ya sabemos qué era, ya sabemos identificarla, los hábitos, bueno, nos ayudó muchísimo. Y de ahí ya como que me empezó una curiosidad, bueno, ¿y esta qué es? Y a ver qué más hay acá, ¿no? Entonces uno ya le da como por mirar qué más, qué otras cosas tengo en el jardín, qué otros animales hay, cómo se encuentran, dónde aparecen. Y nada, ese libro fue como si se me abriera un mundo ahí increíble, ¿no? Entonces sí, el libro fue tan así que yo me tocó. Él me dio unas fotocopias al inicio, después yo rogándole a mi papá para que lo comprara. Y bueno, el libro estaba descontinuado. En ese momento era un libro, para la fecha era viejo, esto era como el 95. Entonces buscándolo, bueno, hasta que al final lo tenía, era una guía de campo, la logramos sacar y nada, ese libro fue como
desde ahí fue como una gran inspiración. Entonces desde ahí como que ya el tema de las arañas ya como que al poder identificar eso, como que, no sé, hizo un clic ahí Hizo todo clic. raro y bueno. Y ese libro un tesoro ahora. Sí, 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 yo lo recomiendo bastante. Me parece genial que hayas tenido esa oportunidad desde tan temprana edad, o sea, realmente 14 años, 15 años es así como wow, tener esa experiencia de investigación como la tuviste y que eso te haya abierto los ojos a lo que después ibas a estar trabajando toda tu vida, casi que, entonces me Sí, parece súper chilero. sí, es muy chévere, ¿sabes? Y sobre todo ahí yo digo que la ayuda del profe y de mis padres, ¿no? Eso fue como lo que hizo la diferencia. O sea, porque el profe, también por el tema de que eran arañas y eso, pues convencer a mi mamá, por ejemplo, de tener arañas en la casa, fue el primer desafío. Y aparte de eso, que también pues el profe como que dándole siempre ánimo a uno, ¿no? Porque también no creas que uno ir buscando moscas ahí por la calle, que te miran raro, que qué está haciendo, que eso para qué, que la gente, no creas que siempre hay como un prejuicio, ¿no? Uno que va así como haciendo esas cosas y este loquito en qué anda, porque anda agarrando moscas, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, claro, fue como todo un proceso, pero yo creo que sí, en gran parte la oportunidad que yo tuve de formarme así en el campo de la investigación, gran parte fueron esos dos componentes, ¿no? Alguien que lo motive a uno desde la parte ya más, entre comillas, académica, profesional y ya en la parte más personal, ¿no? Eso fue como esa unión de esas dos cosas. ¿Cómo llegaste a hacer las paces con tu mamá con esto de tener arañas en casa? No, pues eso fue un proceso porque al inicio las teníamos, o sea, las tenía yo. Y bueno, tenía esa arañita que mi mamá al principio resistente, que ese bicho, que trae, bueno. Cuando yo compré el libro, hablando del libro nuevamente, ahí decía que la araña no era peligrosa, que no representaba importancia médica, bueno, se calmó un poquito. Pero ya después yo me acuerdo finalizando, creo que fue finalizando, no sé si ese año o el siguiente, porque nosotros seguíamos con ese proyecto, ya lo hicimos como un proyecto largo, no fue a un año, sino ya fue como a 3 años la próxima vez. Hicimos como una especie de salida, unas salidas que nosotros hacíamos que era comunitaria y me llamaron unos compañeros y claro, en esa salida sí encontraron una araña pero inmensa, o sea, inmensa y yo dije, no, yo ese bicho lo tengo que agarrar a ver qué es. Dos arañas, perdón, dos arañas gigantescas y me las llevé y claro, ¿no? Cuando llegué, mi mamá lo primero que me dijo, ¿usted acá? O las arañas o usted, me dijo, entra uno de los dos, acá no van a No entrar. recibo a los dos. Sí, no van a entrar todos. Entonces, ahí me tocó decirle a mi papá que mi papá era como más curioso, le gustaban las arañas también. Y bueno, mi papá como que las mira y dijo, bueno, dejémoslo entrar a ver qué onda. Y mi mamá, bueno, esta noche y después la sacamos y bueno. Y el profesor, este profe también la llamó, yo hablaba con él, el profe le decía, no, hay que ayudar, no hay que echar las arañas, bueno, todo el cuento de que no son venenosas, y bueno, ahí de a poquito fue el trabajo de hormiga, pero claro, era un animal, yo entiendo a mi mamá porque era un animal impresionante, ¿no? Esa araña, la última que agarramos, y era una cosa ¿Cómo gigantesca, de qué entonces, tamaño claro. era? Sí, era más o menos así, ponle creo que unos 6 8 centímetros de diámetro, que para las que yo tenía en esa época, que eran un poquito más de 1 centímetro, claro, impresionaba, ¿no? Y aparte que las llevas en un frasco de esos me acuerdo, la llevaba en un recipiente estos de mayonesa, entonces se veía como más grande. Y ya después de eso mi mamá ya empezó como a curiosear, ¿no? Entonces ya me decía, que mire, que el agua, que la arañita, que tal, entonces ya, pues se van dando cuenta que no es como tan mala como la pintan, ¿no? O sea, es chévere porque es como el proceso de ir viendo, pues sí, viendo todo lo que la araña hace. Yo creo que es como que lo familiariza a uno con el animal, ¿no? ¿Y qué era? ¿Te acuerdas qué araña era? Sí, era una araña lobo gigantesca, Sí, eso sí es me que esas sí acuerdo. son demasiado grandes. Sí, sí, Son impresiona, sí, gigantes. sí. Sí, Yo sí. creo que hay partes, de hecho, por allá que les dicen tarántulas a esas también, ¿no? Sí, sí, viste que bueno, todo el tema de esas arañas empezó en Europa, que creo que el nombre original de tarántula es de una araña de estas que es Licosa, en ese momento era Licosa tarentola, era creo que es tarantuloide, si no Ujú, estoy mal, ujú. y era en Europa y bueno, este pueblo de Tarento y bueno, todo el tema, toda la cultura de la tarantela y eso se dio en torno a esas arañas, ¿no? Una araña lobo de estas de gran porte, entonces claro, eso impresiona.
Para que se dan una idea de qué tan grande Sí. es ese tipo de arañas que las confundían con tarántulas. Sí, sí. No, sí, de Entonces, plano, si yo llego a mi casa con una araña de ese tipo, mi mamá nos echa a los dos, pues sí, sí. es como de patitas para la calle. Es difícil, o sea, es todo un tema concientizar, ¿no? Y que la gente también lo vea diferente, porque claro, como son animales que tienen tan mala reputación, cualquier araña grande, pues eso inspira mucho miedo, entre miedo y respeto, ¿no? Es un poco lo que da. Entonces, pues sí, yo en gran parte entiendo a mi mamá, pero no, después de eso ya ella apoyaba las arañas full. Si tuvieras que dar un consejo o un tip de cómo comunicar sobre estos animales no carismáticos, además del caso de tu mamá, ¿tienes algún otro caso de éxito en esta área? Sí, 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 mira, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la feria, esta que te comento, estas ferias de ciencia, o sea, la gente llegaba con un concepto súper negativo de lo que era la araña y se iban diferente, ¿no? Cuando tú le muestras, o sea, muchas veces el miedo es por el miedo y el desconocimiento en lo que yo he podido ver, ¿no? Van muy juntos. Entonces, cuando alguien odia a un animal, es porque hay una cantidad de mitos y no se sabe realmente para qué sirve, ¿no? O sea, la gente como que no le ve ninguna utilidad. Entonces, cuando, no, mire, esta araña si lo muerde no lo va a matar, o estos animales no es que usted los toque y de una vez lo van a agredir. Entonces, ha sido eso. Y mira que iban mucha gente, sobre todo padres de familia. Y al final, mira, cuando tú le muestras lo que hace, que la alimentas ahí, o que la ves, o que le ven los ojos, por ejemplo, hay unas que las arañas lobo, por ejemplo, esas tienen los ojos grandes, bueno, y hay otras como las saltadoras que tienen los ojos súper grandes, entonces ya les inspira como les da, no sé si a algunos les da ternura, a otros les da como curiosidad, ¿no? Ah, mire que tiene ojos también, ah, mire que... Entonces, o sea, como que mostrarle a la gente un poquito más, ayudarle a conocer esos animales, le cambian. Y también mucho en la comunidad porque algo que también pasaban mucho era que nosotros íbamos a campo y había gente que te decía, bueno, llévese todas las arañas porque acá la que yo vea, sobre todo gente del campo, la levantamos a machetazos así, o sea, con esos términos, perdón si suena grosero, pero era así, araña que yo vea, la liquidamos. Y claro, cuando uno ya se las lleva y usted las agarra así, le preguntan a uno, sí, no, que yo la agarro, ah, vea pues, y qué come y cómo la mantiene, y que es un animal que no es tampoco así indestructible, a veces ven que son animales como frágiles en cierta medida. Entonces todo eso como que ellos conozcan y que tú les muestres ya la araña como desde otra perspectiva que no es esa que te vende, por ejemplo, Hollywood o esa que te circula en un montón de mitos que uno le muestra y no, o sea, no es tan así, ¿no? Eso con animales, por ejemplo, con arañas y con escorpiones, también con algunas especies de escorpiones que no son peligrosos, hemos también podido lograr que haya como también un poquito un cambio de chip. Y eso es muy bonito, sobre todo en la gente del campo. O sea, en gente del campo que tú lo ves y que también es gente que hasta cierta medida está como más abierta de pronto a eso. Entonces, bueno, y después te dicen, no, mire que ya veo las arañas y ya no las mato. Ahora las agarramos y las ponemos cuando vemos una araña, la agarramos, los ponemos en un tarrito y la soltamos. Entonces, bueno, eso ya, uno no pide que la mantengan en la casa, pero bueno, ya que no la maten, es un avance, ¿no? Ya es ganancia. Sí, sí. Entonces, todo eso, esa parte ha sido como muy bonita, ¿no? En el trabajo y como esa concientización. Pero yo pienso mucho que va de la mano con el conocimiento. O sea, en el momento que tú le muestras también a la gente eso, también como te decía, se les abre una puerta diferente, ¿no? O sea, porque tú les estás poniendo como a cuestionarse una cantidad de prejuicios que ellos tenían que de pronto, ellos dicen, mire, esto no era tan así como yo creía. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Por mostrar y por enseñar, ¿no? Creo que eso es de lo más efectivo que hemos visto. Bueno, y hablando de enseñar, entonces, ya que tocaste un poquito el tema, mencionaste la utilidad de las arañas, para qué sirven y qué hacen. Contanos un Ujú. poquito para qué sirven las Uf, arañas. bueno, esa es la pregunta que todo el mundo le hace a uno. Pues para qué sirve un montón. Mira, la araña pues tiene un montón de aplicaciones que van ligadas con lo que es el ser humano directamente y bueno, y otras en servicios ecosistémicos, ¿no? Por servicios ecosistémicos nos referimos a los beneficios que los humanos obtenemos de ecosistemas saludables.
sin los cuales la vida nos saldría mucho más cara. ¿Te imaginas que en lugar de polinizadores como abejas y murciélagos tuviéramos que polinizar cada flor a mano? Ahora aprendamos sobre los servicios ecosistémicos que las arañas nos dan. A nivel de servicios ecosistémicos, pues hay un trabajo de unos autores, relativamente reciente, 2017, y ellos dicen que las arañas matan anualmente cerca de 800 millones de toneladas de insectos. O sea, la estadística no sé si es exacta, pero anda por ahí. Entonces, serían como el principal, o uno de los principales controladores de poblaciones de insectos que existen a nivel de los invertebrados, ¿no? Entonces, no solamente en cantidad, sino pues también en los grupos que controlan, porque tú tienes arañas que tejen, arañas que no tejen, entonces te agarran diferentes tipos de insectos, ¿no? Insectos que vuelan, insectos que no vuelan, etc. Ya en la línea pues directa, ¿cómo puede aplicar uno eso directamente al ser humano? Pues en el control de plagas, por ejemplo, en los cultivos, las arañas son un grupo súper abundante, eso tampoco se dice mucho porque también hay un sesgo hacia los insectos, ahí en eso un poquito, como dicen por ahí, una discriminación hacia las 8 patas, decía un entomólogo. Entonces, eso ha hecho pues que muchos grupos que son relevantes, pues realmente no se mire qué hacen, ¿no? Entonces las arañas tienen esa digamos, virtud, entre comillas, que son depredadores todo su desarrollo, o sea, ellos desde que nacen son depredadores, entonces en un cultivo siempre van a estar alimentándose de otros artrópodos. Y hace poquito se hizo una revisión que mostró justamente que las arañas pues son un grupo es súper eficiente en control biológico de plagas en sistemas agrícolas. Ya si tú llevas eso a la salud, pues hay arañas que se especializan en plagas de importancia médica, en lo que son, por ejemplo, vectores, como por ejemplo mosquitos, el mosquito de la malaria. Hay una araña que se especializa en consumir hembras que van cargadas de sangre. Imagínate el nivel de especificidad que tiene. Se llama barca culisívora, si quieren buscarla luego. Más allá de eso, también tenemos todo lo que se desprende de la línea de la seda y el veneno, ¿no? Que también es toda una cantidad, una aplicación. Eso ya se aleja un poco más de lo que yo hago, pero sí tiene en farmacología y bueno, y afines, eso tiene una aplicación impresionante, ¿no? Hace poquito, bueno, que Kat está ahí como enganchada con eso, vamos a ver si la reclutamos. Hay una profe acá en Brasil que ella logró desarrollar, o sea, hay una araña, no sé si la han escuchado, que es la araña platanera, que es, bueno, este tema si es polémico me dicen y lo sacan porque no sé si es para niños. Pero es una araña que con la mordida genera priapismo, ¿no? Que el priapismo es justamente una erección que dura mucho tiempo. Y bueno, eso era un problema porque, bueno, eso en algún momento puede generar una gangrena, bueno, o problemas asociados a circulación. Y la profe esta lo que hizo fue aislar la molécula que generaba pues este priapismo y lo volvió una especie de Viagra, o sea, una modificación del Viagra que ya no funciona, digamos, inyectado, que no te afecta el corazón ni nada, sino que lo van a vender en forma de crema. Entonces es como resolvió un problema gigante para un montón de gente que no puede consumir eso, untándolo, ¿no? Y los otros que ya encontró también, que eso fue como el boom, y es que también parece que funciona en mujeres, así que fue como el descubrimiento. O sea, Y todo después lo de que este está, episodio, todo el mundo va a estar protegiendo las arañas de claro, o seguro. buscándolas. O Yo la buscándolas. mate. Puedes ver según el rango de edad cuánto las van buscando. Va a Ya no haber vas a un, ver niños. Sí, sí. va a haber un boom de aracnólogos en unos 10 o 20 años. Sí, sí. Entonces, pues eso es una, y después viene todo el tema de la seda, viste que el tema de la seda está todo esto, que la seda de araña, pues es una de las fibras naturales más resistentes que existe, si no es la que más, no es la más resistente. Entonces hay todo esto que tratan de producir líneas de chaleco antibalas, miras, telescópicas, bueno, cantidad de aplicaciones con la seda, ¿no? La seda sí está un poquito más limitada porque no se puede producir como en grandes cantidades, o sea, no. Por ejemplo, con este tema del veneno, sí, porque ellos aíslan la molécula y bueno, después la producen un análogo, artificialmente tratan de sacar algo similar.
pero en el tema de la seda sí ha sido más difícil reproducirla, ¿no? Como que no tiene las propiedades. Al principio pensaban que era muy sencillo, pero parece que el proceso de la seda es bien complejo, entonces están en eso, pero yo creo que en el momento que lo descubran, eso va a ser un boom también, ¿no? Cantidad de material biodegradable y resistente que bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces hay Wow. diferentes aplicaciones, ¿no? Esto es por decir algunas, pero bueno, si ustedes buscan más, yo les digo como las más a grosso modo, pero aplicaciones después ya en todo el tema de adhesión, bueno, el tema de la estructura de la cutícula, bueno, hay montón de aplicaciones. A mí me pasa Bueno, que a veces miro una araña así súper chila. Yo la verdad es que tampoco sé mucho de arañas. Sí, siempre que miro una es así como, ala, qué bonita, qué chilera. Y me pasa que cuando miro una es como, ala, qué chilera. Y siempre con quien estoy pega el brinco y es así como, ¿de dónde? No quiero verla. Sí. Entonces ahora ya puedo hacer así como, no, hombre, mira, las arañas son para, o sea, sirven para esto, sirven para lo otro. Ya puedo ayudar como a educar sí. un poquito más. Sí, créeme que ya cuando les digas que come bichos, bueno, ahí le echan el pato a las cucarachas. No, mira que come cucarachas, entonces si le caen si le caen mal las cucarachas también, bueno, de pronto por ahí. Bueno, y de lo que tú haces, ¿qué de todo esto es? ¿Qué parte del comportamiento es el que tú estudias? Bueno, lo que yo más trabajo es alimentación, ¿no? Lo que más me interesa a mí. He trabajado algo de diversidad, trabajamos algo de diversidad también porque esas dos partes se complementan, ¿no? Un poco lo de saber qué es lo que hay, pues para saber de lo que hay, qué es lo por dónde nos vamos a ir a estudiar. Y lo que yo he trabajado fuertemente sí es eso, se llama ecología trófica, que es básicamente busca responder qué comen las arañas, ¿no? Ver qué comen las arañas y qué adaptaciones tienen para comer eso, ¿no? Digamos, lo que empecé trabajando son las que son especialistas, que son como arañas tienen adaptaciones que las hacen muy buenas para capturar un tipo de presa puntual. Pues lo que fue mi tesis doctoral fue eso, qué adaptaciones tienen arañas que comen únicamente hormigas para comer esa hormiga, las que comen únicamente arañas para comer solo otras arañas y las que comen, por ejemplo, isópodos, que son los bichos bolita, no sé en Guatemala cómo les dicen, bicho bolita, supongo, no sé. Uy, no me acuerdo cómo les decimos, pero los ¿Cuáles son conozco como las bolita. cochinas? Cochinillas, Cochinilla, sí. eso, sí, sí, Yo eso. los peloteo. Entonces va como por ahí la línea. Después ya, eso pues te da como un bagaje general, como para metodologías, bueno, como estilos de trabajo para ya ver eso en una perspectiva más aplicada, ¿no? Entonces cuando tú lo llevas a un ámbito más aplicado, pues miras ese en tema de control de plagas, por ejemplo, qué arañas prefieren comerse la plaga X y qué adaptaciones tienen para comerse la plaga X, ¿no? Y también pues eso lo puedes vincular con ya parte más fisiológica, que es por ejemplo el veneno, que si el veneno de la araña está adaptado para comer tal presa, que bueno, nosotros sacamos justamente un trabajo con esta araña platanera, eso fue un estudiante de maestría, que eso es araña que es venenosa para el ser humano, es muy venenosa para el ser humano, pero no se sabía por qué. Y una hipótesis que nosotros planteamos ahí es porque ella incluye vertebrados en la dieta, entonces que puede ser que la toxicidad del ser humano sea una consecuencia de que se alimente frecuentemente de vertebrados, ¿no? Viste que hay como unos trabajitos que han mostrado que, por ejemplo, las viudas y algunas arañas que son peligrosas para el hombre lo son porque incluyen lagartos, serpientes en la dieta, ¿no? Entonces como que parece que hay un vínculo ahí que antes no se había visto, porque la gente también piensa eso, que el veneno es solamente para matar seres humanos, y no, parece que en el caso de esas que son así peligrosas podrían, es una hipótesis, tenemos todavía que trabajar más en eso, pero que podría estar relacionado con lo que comen, ¿no? Entonces, toda esa parte de la alimentación, pues te deja como abordarlo de diferentes ángulos. ¿Y cómo estudias eso? ¿Es como en un mesocosmos? O no sé, lo pienso como por ejemplo en vertebrados, a veces puedes poner cámaras trampa y así que se Sí, detecta el movimiento, pero algo tan pequeño, saber qué comen bueno, en la naturaleza, ¿cómo lo estudias? algo para los que quieran estudiar arañas es que estudiar arañas es mucho más entretenido que estudiar vertebrados por eso, porque los que estudian vertebrados estudian heces, no estudian huellas, cámaras trampa, no ven muchas veces el animal o cuesta un huevo ver el animal, cuesta muchísimo. Pero en el caso de nosotros, lo que hacemos básicamente es en laboratorio, es porque lo llevamos y trabajamos ahí. En laboratorio tú asumes que la condición, digamos, que el animal bajo condiciones ideales va a tener tal conducta, ¿sí? Y eso después lo puedes contrastar con registros en campo. Entonces tú más o menos tienes una hipótesis de que esto es lo que esta araña está comiendo o esto es lo que más come en el laboratorio. Entonces en campo debería haber una tendencia similar. Entonces uno lo complementa con lo que está ya pasando
digamos, en condiciones naturales. Entonces es simple, lo que sí lleva es trabajo porque te toca criar las arañas tiempo, que ninguna se te muera, que no les dé sed, porque muchas veces que todas tengan, bueno, algo importante, que todas tengan el mismo nivel de hambre, que tengan la misma presa. Entonces tienes que controlar mucho todo, pero pues deja tener como resultados bien interesantes y no, y los experimentos son muy chéveres, ¿no? Es ver la captura y todo eso es bastante entretenido. Yo creo que ahorita estamos en el momento perfecto para que nos contes la historia de la araña que comía arañas. Sí, esa fue esa pues fue el tema, pues eso fue lo que inspiró la tesis doctoral, era una arañita que era súper, a mí me gustaba mucho esa araña, siempre me llamó mucho la atención por los colores, es roja, bueno, roja o naranja, hagan de cuenta, como el género Snops, el de esa araña. Son arañas que son como rojitas y el abdomen es como biselado con azul. Son hermosas esas. Y bueno, me llamaba mucho la atención y era una araña que nosotros encontrábamos pues, con relativa frecuencia, pero no teníamos, o sea, era dificilísima de mantener porque la llevábamos y le dábamos moscas y la araña se quedaba ahí y nada. Después termitas, nada. Se morían, o sea, morían de hambre, literal. Las uno las tenía ahí, no se alimentaba. Después por allá revisando literatura full, de rebote encontré en un trabajo que decía que parecían que esas arañas eran especialistas de otras arañas. Era como sí, una observación que alguien que había hecho, que pensaba, pero tampoco nada confirmado, las han visto comiendo otras arañas. Y ahí me dio por ofrecerle, bueno, colectamos una también que no comía nada, me dio por ofrecerle una araña y se la devoró enseguida. Entonces, claro, de ahí salió yo dije, bueno, y esto, como dicen, esto que contiene, porque esta solo come otras arañas y no come nada más, ¿no? Entonces nos dio por mirarla y sí, encontramos cantidad de cosas que la araña esta es súper eficiente matando otras arañas, o sea, solamente acepta arañas, pero cuando agarra una es altamente efectiva. Después salieron otros trabajos derivados que dicen que el veneno parece ser específico para atacar otras arañas. Y ahora también estamos investigando algunas partes. ¿Viste? El primer par de patas tiene como una especie como de adhesivos que parece que también funcionarían para capturar otras arañas. Y sumado a eso, la cutícula de ella, que también la estamos estudiando, pues parece ser como muy maleable porque pasa que también, viste que atacar otra araña, que también es un animal peligroso, es costoso, ¿no? O sea, si la otra araña hace lo que se llama retaliación, que es contraatacar, digamos, la puede matar. Entonces, vimos también que las otras arañas la mordían y no le pasaba nada. Entonces parece que es la cutícula que es bastante maleable y que aguanta las mordidas de otras arañas. Entonces eso, pues fue parte del doctorado y es una línea de trabajo solita que se abre ahí, ¿no? Eso fue lo que como que me llamó más la atención para estudiar las especialistas. ¿Qué implica criar arañas? ¿Qué tenés que tener? ¿Cómo? Porque dijiste que tienen TED y que todas tengan el mismo nivel de hambre y todas esas cosas. O sea, ¿cómo es criar arañas? Necesito como un poquito de No, descripción gráfica para imaginármelo mejor. pues no, criar arañas es súper laborioso. Depende, como dicen no sé que vi creo que es un meme que decía que lo que siempre dicen los biólogos, que depende de la especie, es algo, algo parecido. Es universal. Pero sí, pero sí es bastante laborioso. Hay especies que directamente no toleran que las críes, hay arañas que tú pones y no te duran en el laboratorio nada. Y hay otras pues que sí son digamos, más tolerantes. Lo que tienes que tener, lo que se hace es criarlas en cajas de Petri, y bueno, le mantener humedad, por ejemplo, porque se deshidratan súper fácil, o sea, con poquito tiempo que la araña no esté tomando agua, murió. Y para los experimentos, lo que te decía de estandarizar el nivel de hambre es que antes de empezar los experimentos, tú tienes que darles a todas la misma cantidad de alimento hasta que se llenen. O sea, tú les das una presa hasta que la araña se llena y ya no quieres saber más, porque a veces en estos experimentos de alimentación lo que puede pasar es que la araña te ataque una presa, una sí y otra no, pero tú no sabes si es porque tiene más hambre una araña que otra que de las que colectaste en el campo. Puede que una tenga, no sé, que una en el campo no haya comido en 2 semanas y la otra haya comido ayer. Entonces esa estandarización te deja como homogeneizar todo, ¿no? Y eso es una ventaja también de los estudios de laboratorio, que tú todas esas variables, lo que es el hambre, los tamaños, por ejemplo, de las presas que les vas a dar, los tiempos, el sitio donde ubicas la presa, todo eso lo puedes controlar.
Entonces sí, en parte es laborioso la crianza, es durito, pero en parte también te deja como controlar un montón de variables, ¿no? Que en el campo pues es súper complicado. Entonces, bueno, lamento que no estar en laboratorio, pero después más adelante espero, o a través de CAD les mando una foto de lo que se tiene, ¿no? Porque hay algunas que se tienen en cámaras de cría, ¿viste? Con fotoperiodo controlado, temperatura controlada. Entonces sí, digamos que no es tan sencillo. Hay gente también que las cría en espacios más, tipo, podrían criarlas inclusive en la casa, pero sí es importante, digamos, tener un control de todo eso si uno va a hacer un experimento, ¿no? Que tener controlado por lo menos fotoperiodo, temperatura, humedad y hambre para hacer los experimentos. Qué genial, la verdad. O sea, yo creo que la experiencia que tengo de producción de artrópodos es porque yo trabajé en control biológico, entonces miraba como que la producción, pero masiva de Claro. artrópodos en general. Y tenían creo que tenían unas arañitas, pero eran súper, súper chiquitas que parecían como polvito, o sea, casi que polvito. Ujú. Entonces, es una cosa súper interesante porque uno no se pone a pensar en todo lo que realmente se necesita, ¿verdad? Para mantener a los bichos. Sí, capaz eso que tú dices que también le dicen arañas, pero esos podrían ser de pronto ácaros, Dayan, que esos que los ponen como en un polvo que los sueltan, que esos son los Sí, que se usan es más en cierto, son control ácaros. biológico. Sí, sí. Sí, no, pero está bien porque mucha gente les dice también, pero sí, pero en realidad el ácaro, digamos que es más fácil. El problema de las arañas es que son súper caníbales. Entonces tú pones, que esa es una desventaja, uno pone que también, que es lo que le pasa, digamos, a mucha gente, que yo pone dos arañas juntas y yo le digo, no, va a terminar es con una araña gorda y cuando pone dos al final va a quedar una gorda, porque no, y mismo cuando nacen, ¿no? Tú, por ejemplo, las ves. Y desde chicas ya se empiezan a comer entre los hermanos mismos, se empiezan a comer entre ellos. Entonces es desafiante. Digamos que yo no sé si la palabra sería cría o sería más bien como mantenimiento, ¿no? Porque al criar, no sé, bueno, en la maestría sí crié una y no me quedaron ganas de volver acá a trabajar en ese tema. Entonces sí, es todo un desafío. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en esa crianza en la maestría que no te dejaron ganas? No, pues imagínate que la pregunta en la maestría era eh, ver cómo influía la dieta en el desarrollo de una araña doméstica, ¿no? Entonces, una araña que supuestamente, qué presas pues le mejoraban el crecimiento. Entonces, nada, pues empecé a criar y no, eso las vas alimentando una vez por semana, bueno, que coma, se te moría una y se te dañaba, ya perdías un punto en el experimento y te querías matar. Entonces, a veces también que estás haciendo el seguimiento al mismo animal y cuando es muy chiquito tienes un descuido y se te escapó, también te quieres matar porque, claro, de pronto la gente lo ve uno como un loco buscando. Le dicen, no, pero consigue otra y la pone, no, pero es que esta la llevo desde tal tiempo, la tengo medida. Entonces, claro, es todo un desafío, ¿no? Justamente por lo que es tan laborioso, de pronto trabajar en mantenimiento, lo que te digo, tenerlas un tiempo, hacer el experimento y se terminó es más fácil porque te afecta menos si llegas a perder uno de los ejemplares, ¿no? Pero en cría de tiempo prolongado sí es todo un reto, así que bueno, eso es para gente que tenga mucha paciencia. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que Ujú. pude ver algunos títulos y abstracts de tus publicaciones y hubo una que me llamó mucho la atención y quiero saber cómo descubriste esto, cómo se llegó a esto y es de la estridulación o que imitan el Ah, sonido de avispas. No sé si nos sí, puedes sí. contar un poquito de eso y cómo hacen sonidos las arañas. Eso creo que jamás se me había ocurrido. No sabía que Sí, hacían bueno, sonidos. sí, sí, viste, ellas tienen como una especie, haz de cuenta, como como si tuvieras un cepillito que se frota contra una estructura, ¿no? Contra una estructura fija, entonces es como, haz de cuenta, como un peine, poner un peine contra una superficie y bueno, ahí sale un sonido. Hay varias que tienen esa estridulación que puede ser sexual, por ejemplo, estas arañas patonas, hay algunas que estridulan, estas que uno ve en las casas, no sé exactamente si es la especie que está en Guatemala, pero bueno, hay varias de estas que estridulan, bueno, se comunican así mediante estridulación. Y resulta que esta araña bueno, y cuando tiene la estridulación suele estar solamente en uno de los sexos, o en machos o en hembras, ¿sí? Pero curiosamente en esta, nosotros encontramos que estaba en ambas, o sea que machos y hembras tenían esa estructura estridulatoria.
Entonces, bueno, una hipótesis que salió era que, bueno, que eso lo hacen como para reconocerse, que son de la misma especie, para evitar el canibalismo. Hay también una publicación sobre eso, pero también estaba como la hipótesis de que se podían defender con eso. Entonces, pero bueno, ¿cómo se defienden, no? Entonces ahí, bueno, viene todo el concepto de lo que es el mimetismo, que el mimetismo es ese fenómeno en el que un animal peligroso, pues, o el más frecuente, digamos, en el que un animal peligroso es imitado por un animal que no es peligroso. Y eso se ve básicamente en términos visuales, ¿no? Tú tienes lo de la coral y la falsa coral, lo de algunas polillas que imitan a avispas, abejas, también moscas que imitan a avispas y abejas, pero casi todo lo que se sabía de mimetismo era visual. Resulta que donde vive la arañita también hay una avispa que es tremenda, que son unas avispas que se llaman mutílidas, que es un animal que tiene una picadura dolorosísima. En Guatemala seguramente debe haber, en Europa pues hay también. Le dicen también hormigas de terciopelo, pero en realidad son avispas. Y esa avispita cuando tú la agarras también estridula. Entonces nosotros encontramos que las avispas y las arañas coexisten, ¿sí? La araña tiene fundamentalmente un hábito nocturno y las dos estridulan. Entonces ahí la pregunta era, bueno, para un depredador que sale a capturar de noche, que por ejemplo un lagarto que no se fija tanto en la coloración, ya entran a jugar otros sentidos que además de la vista, ¿no? Y uno de estos pues justamente puede ser la parte auditiva. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que la araña está imitando la estridulación de la avispa? Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue poner a las arañas y a las avispas a estridular, eso bueno, les pones una plaquita, les pones un alfilercito encima, ya se estridulan y hay una máquina que te registra el sonido, las frecuencias, etcétera. Y también pues lo que hicimos fue unos experimentos en donde agarramos arañas y las tratamos para que no pudieran estridular y usamos como grupo, digamos, alterno, unas que sí podían estridular. Y esas se las ofrecíamos a lagartos y veíamos qué pasaba. Entonces lo que encontramos era que cuando el lagarto muerde a la araña y la araña estridula, de una vez la escupe. Pero cuando el lagarto agarraba las mismas arañas y no podían estridular, se las comía. Y después hicimos otro experimento donde agarramos a las avispas estas que estridulan y se las poníamos a los lagartos y registrábamos pues ahí la conducta y lo mismo, el lagarto la mordía, la avispa estridula y de una vez la escupe. Entonces ahí la hipótesis es que en este caso el mimetismo no sería visual, o sea, es una forma de mimetismo que no es visual, sino es auditiva, ¿sí? Entonces son animales que imitan o que un animal que no es tan peligroso imita a uno que es potencialmente peligroso, no a través de la parte visual, sino a través de la parte sonora. Y hace poquito salió uno parecido este año, que es lo mismo, pero creo que es una polilla que imita el aleteo también de una avispa. Entonces, esto es como una nueva línea, ¿no? Creo que eso fue bien bonito porque es el primer caso de estridulación, de mimetismo auditivo, perdón, en una araña, ¿no? Que eso creo que nunca se había registrado. Increíble. Y digamos, o sea, yo solo conocía el término estridulación en saltamontes y grillos, ¿no? Que es algo que creo que todos hemos escuchado, pero Sí. en el caso de las arañas también es algo que nosotros podemos escuchar o es más calladito. No, en el de la araña creo que alguna, si tú la pones muy cerquita, la puedes escuchar, pero es más difícil. En el de la avispa, si tú la pones también cerquita, sí la escuchas. En el del mutílido, sí, sí hay algunas especies que puedes escuchar. Pero hay varios, por ejemplo, en las de tela, en esas patonas, creo que no se puede escuchar. Creo que es que se mira. Hay otras mucho más chiquitas que lo tienen. Lo que escucharás a continuación es parte del material suplementario del artículo de esta investigación y fue editado por el primer autor Stano Pekar. Te dejamos el enlace al artículo en la descripción del episodio. Pero por ahora, escuchemos a esa arañita. Otra vez. Y el sonido de las avispas.
pero también hay otros, creo que es en escorpiones, que también pueden estridular así, digamos, relativamente fuerte cuando se ven amenazados. Entonces hay varios grupos que lo hacen así como mecanismo defensivo. Wow, qué interesante, la verdad que qué bonita historia y me encanta que vas haciendo investigación de arañas desde tus 14 años. Pasaste de querer llevar un rinoceronte al colegio a decir, bueno, pues se ven chéveres las arañas y aquí estás tantos años después, ¿no? Sí, 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 un cambio un poco radical. ¿Has tenido alguna experiencia con arañas venenosas? ¿Es el término? No. Sí, sí, digamos las que son peligrosas para el hombre, sí. Sí, como te dije, bueno, una tema también que me pasó cuando arranqué a trabajar con arañas, digamos, una de las más grandes que vi, que en su momento tampoco le di como mucha atención, fue esta platanera. Y resulta que el libro, el libro este que yo compré tenía hasta nivel de familia los datos y no tenía nivel de especie. Y yo, esas arañas plataneras yo tenía un montón, tenía como 5 o 7 arañas de esas. Y en su momento nunca supe que eran peligrosas. O sea, en ese momento y joven no supe. Fue hasta después que las llevé todo el tiempo que sí, o sea, tuvimos ahí como una familiarización. Y después ya cuando, pues esa experiencia de saber que estaban esas arañas, pues nos dejó hacer una tesis de maestría con uno de estos chicos, ¿no? Con un chico que, bueno, que nos dio eso, todo lo que me comentaba de la hipótesis. Y el trabajo con esa araña, pues es todo un tema porque aparte que son venenosas, la platanera, ¿no? Tiene la particularidad que es súper agresiva. Entonces, es una araña que tú medio la tocas y ya de una vez se levanta. Y le aclaro a los que escuchan el podcast que no es la regla que uno toque una araña y se ponga agresiva, es esta particularmente. En Brasil le dicen armadeira, creo que por ese mismo comportamiento. Y, claro, y con ellos tocó desarrollar todo un mecanismo para que la paralizaran, ¿viste? Porque ellos tenían que trabajar justo con extracción de veneno. Los chicos les tocó hacer todo un montaje para poder paralizar la araña, sacarle el veneno, que no los mordiera. Sí, eso fue un tema. Y lo otro también con escorpiones, ¿no? Que escorpiones sí, sí una vez, no sé si en Guatemala sea así porque no he salido a buscar, pero en Colombia por lo menos tiene la particularidad que gran parte de la fauna es peligrosa, ¿no? Hay mucha fauna que es de escorpiones que sí, o sea, puede ser potencialmente peligrosa, especialmente para niños, bueno, gente con población vulnerable, para uno no tanto. Y una vez también me pasó que íbamos en una salida de campo bueno, una salida de campo no, iba en un paseo, es la verdad, con una tía. Para los biólogos todo es una salida de campo. Y estábamos ahí en una de esas yo vi un agujero grandísimo y dije, bueno, como por bobear, dije, voy a mirar qué araña está ahí. Y empecé a escarbar con ya una palita nomás porque me han dicho, no, pues, hoy no va a buscar nada. Yo simplemente sí, por sacarme la curiosidad nomás. Me puse a escarbar, en una de esas metí la pala hasta el fondo cuando sentí como un quemonazo en el dedo. Y me levanté y cuando salió tremendo escorpión, yo no tenía ni idea, nunca lo vi, o sea, pensé que era una araña lo que estaba ahí, era un escorpión y claro, enseguida se me paralizó el brazo. Y bueno, ahí nos tocó decir, bueno, se terminó el paseo al hospital y ver que no pase nada. Entonces, claro, esa fue como, con animal venenoso, esa ha sido como la más, así, la más fuerte. Y no, pero afortunadamente no pasó nada, llegamos al hospital y bueno, lo feo fuera que el hospital sí estaba lejos, estaba como a 1 hora y media de donde estábamos ahí. Entonces tocó con calmita llegar, llegamos al hospital y bueno, me preguntó el médico, ¿no? ¿Se le durmió la lengua? Yo, no puede hablar, me dijo, sí, sí, yo puedo hablar bien, entonces ya no se va a morir, tranquilo, lo vamos a tener en observación, Todo pero, va a estar pero bien. todo va a estar bien, sí. Pero fue como la más fuerte, sí, sí, de resto, con arañas siempre hemos tenido así como muchos cuidados, hemos tenido experiencia, pero sí, hemos tenido muchos cuidados, pero a veces es en los detalles, ¿no? O en bobadas que uno sí puede llegar a pasarla mal. Bueno, y esto también digo que tampoco es para que salgan a matar escorpiones, que también son importantes, ¿no? Que uno cuenta esto, no, hay que matar escorpiones, no, también tienen su rol importante también como depredadores.
Sí, aquí en Guatemala creo que sí mucho tenemos como 2 especies de escorpiones que son así de importancia médica y el resto, a menos que seas alérgico, no deberías Sí, de sí. preocuparte mucho. Sí, es que es eso, es mucho los mitos que hay alrededor, ¿no? Que ya lo ven Ujú. también y ya de una vez le quieren poner el zapatazo encima. Hablando con alguien decía que hay que mostrarle a la gente que los escorpiones no son asesinos seriales de personas, ¿no? No, no están buscando a quién picar. No, 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 y no. mucho de eso, o sea, son accidentes, ¿no? O sea, como temporadas o muchas veces la gente deja, por ejemplo, leña o acumular cosas y bueno, ellos llegan ahí, pero esos accidentes son como normales, ¿no? Y ahora justamente también con unos estudiantes pues estamos trabajando en todo el tema de educación ambiental y desarrollo, por ejemplo, aplicaciones y todo lo demás para que la gente pues no sé si los va a llamar así de una, pero por lo menos que se familiaricen con ellos y que no traten de matar el escorpión que hay, ¿no? Porque es así, es como lo que decía Kater, cuando ven a algún animal que más o menos piensan que es peligroso, ya, o sea, si picó a alguien debe morir porque ya como que cometió el pecado y no, y Sentencia. no puede salir vivo, sí, sí, lo Ya, tienen que purgar, entonces eso está bueno también. Me parece. Yo creo que ya vamos llegando a la hora, ¿no? Pasemos a las últimas preguntas. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Uh. Parece un examen de ingreso a la entrevista. Prueba psicológica. ¿Qué consejo le daría yo a mi yo? Como a no tener miedo de algunas cosas de pronto, que algunos prejuicios de pronto, algunas inseguridades, cosas que le dicen a uno muchas veces como que lo limitan, ¿no? Entonces, lo que yo diría es eso, es tener menos miedo. Bueno, una cosa que a mí sí, yo debo admitir que me dio mucho miedo, que tuve como un punto de inflexión ahí grandísimo, fue también en el momento de elegir la profesión, porque todo el mundo que no, que las arañas nadie va a comer, que eso, prepárese, que déjelo como un hobby. Y eso lo hace dudar a uno, ¿no? O sea, entonces le genera como inseguridades, bueno, vacíos. Yo creo que eh, decir eso, plantear y decir, no, mire, si usted está seguro de lo que quiere hacer y tiene, digamos, el norte claro, va a llegar, ¿sí? Y yo creo que muchas veces eso es lo que le pasa a mucha gente que estudia la carrera, ¿no? Que de pronto se desvía porque le dicen un comentario y que eso pues no está tan bueno, ¿no? O sea, hay unos que son bien intencionados, hay otros que no tanto, pero yo diría eso, no seguir por el camino y no dudar de lo que uno quiere, ¿no? O sea, pienso que si uno tiene el norte claro, si es malo, pues va a ver los problemas, si es bueno, pues también va a saber cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, ser eso y bueno, y mantener la perseverancia, creo que sería como los principales consejos que podría decir. En tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas de la región para apoyar el desarrollo de las ciencias en la región? También otra difícil, me tiraron las difíciles. Pero no, bueno, más allá de eso, me parece una muy buena pregunta. Yo considero primero que el hecho de que se esté involucrando gente joven, así como ustedes en estos espacios, me parece súper necesario y que existan, por ejemplo, estos espacios de difusión donde la gente entienda y se acerque a la ciencia y no la vea como algo tan ajeno, porque yo veo que muchas veces pasa eso, ¿no? Que la gente ve a la investigación como algo que lo hace otra persona o como que no me va a tocar o y mismo la gente que hace ciencia, ¿no? Como él allá en el laboratorio y yo acá en mi casa y bueno, lo que él hace allá lo hace porque le gusta y como que no hay una conexión entre la comunidad y la investigación. Yo creo que este tipo de espacios es fundamental para que la gente como que se apropie de la ciencia, ¿no? Empieza a valorar cuál es el rol de la ciencia, que el rol realmente tiene que la ciencia realmente tiene un rol importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de lo que es la vacuna, lo que es una prueba PCR, que ya antes eran que de pronto conceptos que no todo el mundo tenía incorporado. Alguien uno le decía PCR hace 2 años y no sé si sabría qué es, hoy todo el mundo es PCR para viajar. Entonces yo creo que la apropiación y la generación de esos espacios
facilita, eso por un lado. Y también yo creo que y algo que yo creo que es muy importante, que yo hablo en mi caso, pero que me ayudó mucho, es que desde el colegio y desde los primeros años que están los niños y los jóvenes, que las instituciones educativas pues fortalezcan la investigación, ¿no? Que no se le estigmatice, que no se le vea como algo que no se, eso es otra cosa, que no se le vea como algo que no se puede hacer acá en Latinoamérica, porque solamente a veces está la idea de que yo puedo hacer ciencia si yo me voy lejos, o que yo puedo publicar si yo me voy lejos. Y es algo que yo no sé, obviamente sí, en Latinoamérica hay muchas limitaciones en cuanto a equipamiento y otras cosas, pero tampoco eso significa que no se pueda hacer investigación acá localmente, ¿no? Si la persona tiene ganas, si la persona pues se rodea bien, si la persona tiene empuje, yo creo que se pueden llegar a sacar productos bien interesantes. Entonces yo creo que por ahí, como familiarizando a la gente, como enseñándole a las nuevas generaciones que la ciencia es importante también, y que eso a su vez pues los mismos gobiernos lo incorporen. Yo creo que por ahí es el camino para que la región se desarrolle a nivel de investigación, ¿no? Gracias, Luis Fernando, por compartir con nosotras tanto de tu vida y la vida de las arañas. Quizá no todos las lleguemos a amar igual que tú, pero esperamos que sí tengamos una mejor apreciación y respeto hacia estos importantes y fascinantes animales. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en tu plataforma de podcast preferida. Y déjanos un comentario en redes sobre qué fue lo que más te fascinó de este episodio. Hasta la próxima semana.